Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes día 15 de noviembre de 2022. Hoy ha ocurrido una cosa grave y pintoresca a la vez, si ustedes quieren. Voy a tratar de contextualizarla. Ustedes recordarán que cuando se aprobó la llamada ley del sí es sí, algunos expertos, no pocos expertos, dijeron, oiga, háganselo mirar porque según esta ley que ustedes están aprobando, algunos de los condenados por violación, algunos de los que ya han sido juzgados y condenados por violación, van a tener la posibilidad de ver cómo se rebajan sus penas. Y cuando los expertos hicieron esa llamada de atención, hubo una reacción casi en cadena de la parte podemita del gobierno, sobre todo el Ministerio de Igualdad, empezando por la ministra, por Irene Montero, por la secretaria de Estado, Victoria Rosell, y también por Ángela Ruiz, que es otra, Ángela Rodríguez, perdón, que es otra secretaria de Estado, diciendo, no hombre, no, eso no va a pasar. Y el hecho de que se diga que va a pasar ya es en sí mismo un acto de propaganda machista. Este es el antecedente. ¿Qué ha ocurrido hoy? Miguel Ángel Pérez. La Audiencia Provincial de Madrid acaba de reducir 2 años la condena que impuso a un acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 14 años. Inicialmente la pena impuesta era de 8 años, sin embargo, tras la entrada en vigor de la nueva ley del solo sí es sí de la ministra de Igualdad Irene Montero, que equipara a los abusadores sexuales con los violadores y redondea las penas de los propios violadores a la baja, el condenado ha visto reducida su condena de 8 a 6 años de cárcel. Es pintoresco que una ley que pretendía defender a las mujeres y acusar todavía mucho más, o digamos endurecer las penas contra quien atentara contra su integridad, pues hayan recibido el tratamiento inverso al que se pretendía con esa ley. Eso no deja de ser pintoresco y es grave que el gobierno hubiera desoído las voces de los expertos que les dijeron, oiga, hágaselo mirar porque están ustedes haciendo una ley mal hecha. Hoy le quería preguntar a algún catedrático de Derecho Penal que me explicara, por favor, para que la entendiéramos todos, por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Es decir, porque esta ley del sí es sí permite que algunos condenados por violación vean cómo se rebajan sus penas. Y Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura, me ha explicado muy bien, perfectamente bien, el por qué. Porque el umbral mínimo de la condena para el delito de agresión sexual, que ya prácticamente arrastra todas las clásicas infracciones en este ámbito, que pasan todas a llamarse agresión sexual, la pena inferior ha bajado y por tanto, como la ley penal se puede aplicar retroactivamente en aquellos casos en los que se beneficia al reo, si la sentencia contenía una motivación acerca de la necesidad de imponer la pena en su grado mínimo, como el grado mínimo ahora se rebaja, pues entonces con esa misma argumentación lo que se hace es adecuar la motivación de la sentencia que interesaba la imposición de la pena mínima a la nueva pena mínima derivada de la reforma. ¿Y tiene alguna explicación para usted, don Emilio, el hecho de que el gobierno haya permitido que esto suceda? La única explicación que yo le encuentro razonable a esta aparente paradoja radica en el hecho de que la norma no la haya hecho un jurista. Es decir, que a pesar de que se tenía una determinada intención, a mi juicio, de marcado sesgo ideológico, no se ha sabido llevar a término desde el punto de vista legislativo. Por tanto, yo creo que responde únicamente a una falta de pericia legislativa e intentar buscar una explicación desde el punto de vista técnico en una norma que no nace inspirada por eso, sino por otras razones, es ciertamente complicado. Claro, un catedrático es una persona muy bien educada, don Emilio Cortés lo es, y naturalmente habla de impericia jurídica, es decir, lo que en términos coloquiales para entendernos llamaríamos entre nosotros una soberana chapuza. Lo que hizo el gobierno, y se sabía de antemano que iba por ese camino, en esa dirección, era una chapuza tremenda. Bueno, y hoy le han preguntado a la portavoz del gobierno, a Isabel Rodríguez, porque hoy es martes, ha habido Consejo de Ministros, le han preguntado qué opina de esta noticia que nos ha contado Miguel Ángel Pérez, de la reducción de esta condena a este hombre condenado por violación. Tengo que aclararles, para que ustedes entiendan mejor la respuesta de Isabel Rodríguez, que la noticia de la rebaja de esta condena, el primer medio de comunicación que la ha comunicado ha sido el diario El Mundo, a las 9 menos 5 de la mañana. El Consejo de Ministros se reúne a las 9:30. Es decir, que ha tenido 35 minutos para leer El Mundo, estoy seguro de que lo ha leído, y para darse por enterado de la noticia.
Sin embargo, fíjense el forcejeo que se ha establecido entre los periodistas y la ministra a la hora de obtener alguna aclaración o alguna explicación o alguna valoración del hecho informativo en sí. Preguntarle por la rebaja de un caso de condena por agresión ya con la ley del solo sí es sí en vigor, si temen un efecto en cadena ahora de revisiones a la baja. Desconozco el pronunciamiento judicial al que se refiere. Sí tenemos claro cuál es el compromiso de este Gobierno también en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Sobre las resoluciones judiciales que rebajan la pena a personas condenadas por abusos a menores, que dice usted desconocer, pero bueno, es público y notorio, son dos resoluciones de la Audiencia de Madrid. Quería preguntarle por unas declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, hace apenas 2 semanas, en las que dijo todavía no se conoce una sola reducción de penas y no se va a conocer, eso es propaganda machista. Me gustaría saber cómo valora esas palabras a la luz de estas 2 resoluciones judiciales que hoy hemos conocido. La tercera pregunta, respondo lo que le indicaba a su compañero, para hablar con rigor debería de conocer esos pronunciamientos. No he tenido oportunidad de leerlos, pero sí reiterar el compromiso de este Gobierno con los avances en igualdad y con combatir a las acciones que generan violencia sobre las mujeres y a los discursos que amparan las acciones de violencia sobre las mujeres. Y la mejor manera de combatirlo, le pregunto yo humildemente, señora ministra, es haciendo leyes que benefician a personas que han ido justo en la dirección contraria de lo que ustedes quieren proteger. A mí me parece que es una pregunta bastante pertinente, que debería haber contestado la ministra, en mi opinión. Ella dice que no ha tenido tiempo de conocer la noticia, lo acaban de escuchar. Bueno, fíjense, han tenido 35 minutos para darse por enteros. Es más, yo me he puesto pincho de tortilla y caña, que ellos naturalmente cuando han empezado el Consejo de Ministros sabían que esa noticia se había producido. Con posterioridad, con bastante posterioridad, porque esta es una noticia que hemos conocido hace apenas 2 horas, grosso modo, los transportistas que estaban en huelga han desconvocado la huelga. Y este asunto ha salido a relucir en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ¡Oh, sorpresa! Para eso, la ministra portavoz sí que había tenido tiempo de enterarse. Durante esta comparecencia leía que oficialmente ha quedado desconvocado este paro. El Gobierno lo que quiere es agradecer al conjunto del sector que ha querido trabajar también durante estas últimas horas. Así que bueno, pues celebrar que vuelva a la normalidad y que entre todos contribuyamos a que efectivamente ante situaciones inciertas pues vayamos dando tranquilidad, en este caso a los consumidores, a las cadenas de distribución, al sector primario. Todos tenemos que remar en la acción de intentar superar estas dificultades que estamos viviendo. Y aprovecho para darles la noticia, pues si acaso la desconocían, de que efectivamente esa huelga de transportes estaba teniendo tan poco seguimiento que ha sido desconvocada tan solo un día después de que comenzara. Y esto efectivamente me parece una buena noticia, pero la conclusión a la que yo particularmente llego es aquellas cosas que le vienen bien al Gobierno. El Gobierno sí que tiene tiempo de enterarse, aunque se hayan producido estando reunido el Gobierno en Consejo de Ministros, pero aquellas noticias que le perjudican, aunque se hubieran conocido antes de que comenzara el Consejo de Ministros, la portavoz no ha tenido tiempo de darse por enterada. Es el criterio selectivo que utiliza el Gobierno para quitarse del medio y no querer abordar una cuestión con bastante franqueza. A mí me queda, como resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, lo que también ha explicado Emilio Cortés. El problema es que el Gobierno hizo algo que él ha calificado de impericia jurídica y yo califico directamente de chapuza jurídica. ¿Qué es lo que ocurre cuando las reformas legislativas tienen una, voluntariedad de carácter ideológico? Y me temo que esto nos devuelve a otra reforma del Código Penal que desgraciadamente está muy de actualidad, la reforma del Código Penal que quiere acabar con la sedición y también con la malversación. La malversación es el segundo punto. Esta mañana se ha producido una comparecencia del portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña que se llama, como saben ustedes, Gabriel Rufián. Esquerra Republicana de Cataluña es la que le ha pedido al Gobierno, a cambio del apoyo a los presupuestos, esta reforma en el Código Penal. Ahora ya han conseguido la sedición, esto lo sabemos, y quieren conseguir la malversación. ¿Y qué justificación da Rufián para pedirla? Que hay que evitar que los jueces que tienen en su cabeza finalidades políticas no tengan la capacidad de hacer políticas retorciendo
el Código Penal. Se trata de intentar que un juez o una jueza con intereses X lo tenga difícil, cada vez más difícil. Si tú acotas un delito, el juez y la jueza hará lo que quiera, pero lo tiene más difícil para retorcer ese Código Penal. O sea que los que quieren retorcer el Código Penal son los jueces. No son los independentistas los que quieren retorcer la ley y cambiarla para conseguir sus fines, que son franca y clara y descaradamente inconstitucionales. Esto es el mundo al revés. Pero este es el discurso que con bastante impunidad, como ustedes ven, protagoniza un día sí y otro también Esquerra Republicana de Cataluña a través de sus representantes. En el caso de la malversación, eso sí, Esquerra dice, bueno, comprendo que es impopular, porque si hacemos una corrección a lo bestia de la malversación en el Código Penal, muchos corruptos pueden quedar libres. Por lo tanto, hay que tantear esa reforma del Código Penal para que se reforme todo aquello que tenga que ver con la malversación aparejada con la sedición. A mí no me importa que usted mantenga a los chorizos en la cárcel. Lo que me importa es que los líderes independentistas que fueron condenados por sedición y por malversación no paguen ni por lo uno ni por lo otro. Creo que hay que ser quirúrgico en el debate, en la articulación de estas enmiendas. Tiene que ir ligado, evidentemente, a lo que significa la sedición. Tiene que ir ligado a eso. Se trata de que no se utilice el Código Penal como un castigo ideológico. Y nosotros, evidentemente, no somos sospechosos de querer blanquear ninguna corruptela, ni muchísimo menos. Bueno, pues este es el planteamiento que hace Esquerra, bastante descarado, como ustedes ven, quiero decir, bastante descarado en el sentido literal del término. Quiere decir que no se ocultan, que lo hacen con luz y taquígrafos, lo hacen a plena luz del día. Que nadie les diga después que no hablaron con toda claridad. ¿Qué es lo que no hace el Gobierno? Una vez más, portavoz del Gobierno, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pregunta sobre esta cuestión, respuesta evasiva de la portavoz. El Gobierno no puede pronunciarse en torno a futuribles. No conocemos el texto, si es que lo va a haber, de esas futuras enmiendas, si es que las va a haber, y por tanto me permitirán ustedes que no me manifieste sobre futuribles. Yo puedo manifestarles cuál es el compromiso del Gobierno que ha quedado expresada en esta norma que ha quedado registrada en el Congreso de los Diputados. Balones fuera, por lo tanto, no quiero que el Gobierno se comprometa a nada, pero ya les digo algo que también me permite contarles una noticia del día que creo que va a ser muy trascendente a la hora de estudiar con lupa estas enmiendas. Y es que la Audiencia Provincial de Sevilla le ha dado un plazo de 10 días a José Antonio Griñán para que ingrese en prisión. Y Griñán ingresará en prisión por malversación. Por lo tanto, el Gobierno naturalmente aceptará esta reforma quirúrgica que dice el señor Rufián, me hace gracia la palabra, de la malversación. ¿Para qué? Para distinguir a aquellos que se enriquecieron personalmente del delito cometido y aquellos que no se lucraron para su pecunio personal por la comisión de ese delito, que es lo que ayer planteó Podemos. Hoy ha habido una cierta cautela en algunas fuerzas políticas a la hora de enfrentarse a esta situación, porque saben que es profundamente impopular. Porque claro, si tú ahora suprimes la malversación o la reformas sustancialmente del Código Penal, hay muchos chorizos, para hablar también coloquialmente, que se van a beneficiar de la noticia, de la reforma. Por lo tanto, ¿qué dice hoy el portavoz parlamentario de Podemos? Pues que hay que andar con mucho ojo. Es un tema que tiene aristas, a diferencia del delito de sedición, que es evidente para qué se ha utilizado. El delito de malversación tiene aristas y cuando tengamos una propuesta por escrito la estudiaremos con mucho cuidado, siendo conscientes de que es un tema delicado. Tan delicado que algunos de los socios Frankenstein no lo ven con buenos ojos. No lo ven con buenos ojos, por ejemplo, formaciones políticas como Compromís. Escuchen a Joan Baldoví. Pues esperamos a ver el texto, esperamos a ver que se defina, pero, en fin, no nos parece una gran idea abordar este texto ahora mismo. Y tampoco le parece una buena idea a algunos varones socialistas. Escuchen a Emiliano García Paje. Yo personalmente creo que tendría muy difícil llegar a un acuerdo de ese tipo con los independentistas, pero bueno,
no me veo tampoco en esa necesidad. Bueno, hay algunos varones, ya lo saben, ya los escuchábamos a los tres de siempre, es decir, a Lambán en Aragón, a Emiliano García Paje en Castilla y León, perdón, en Castilla-La Mancha, y a Guillermo Fernández Vara en Extremadura, oponiéndose a la reforma del Código Penal por lo que refiere o por lo que respecta a la sedición. Y ahora escuchábamos a Paje, que tampoco es partidario de la malversación. Y esta es una, digamos, argumentación, la oposición de los varones del PSOE, que está tratando de utilizar el Partido Popular para remover las aguas en el Partido Socialista. Ya que nosotros no podemos hacer nada para impedir que esta reforma vaya adelante, vamos a ver si conseguimos que los críticos dentro del PSOE levantan la voz y así se evita que se perpetre esta reforma tan letal para los intereses españoles. Esta es la idea que hoy han pronunciado en voz alta dos dirigentes cualificadísimos del Partido Popular. En primer lugar, la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, dirigiéndose directamente a Paje. Hacemos un llamamiento a todos aquellos que se llaman varones socialistas, como Emiliano García Paje, a todos aquellos que dicen defender el socialismo frente al sanchismo. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Y en segundo lugar, Elías Bendodo, que es el número 3 del Partido Popular, en este caso refiriéndose directamente a Javier Lambán. El presidente del Gobierno de Aragón, señor Lambán, ha dicho, con más tibieza o no, ha dicho que no está a favor de lo que está haciendo el presidente Sánchez, eliminando el delito de sedición y ahora modificando el delito de malversación. Si Lambán ha dicho que está en contra, tiene que votar en contra. Él, sus diputados y sus senadores. Pregunta, ¿esta estrategia va a surtir efecto? Respuesta, no, en absoluto. Escuchen a Paje. Yo no jalearé a los presidentes del Partido Popular para que vayan contra Feijóo, ni me parece que ese sea el camino. Nosotros no somos solución para la impotencia política que tengan los demás. Por lo tanto, por esta vía no parece que el Partido Popular vaya a conseguir nada y tampoco el Partido Popular parece que tenga ningún interés en una iniciativa que, curiosamente, ha concitado una coincidencia bastante inusual, la de Ciudadanos y Vox en la misma iniciativa, que es la presentación de una moción de censura contra el gobierno de Sánchez. Esta mañana Inés Arrimadas, en Radio Nacional de España, ha dicho que la idea de la moción de censura hay que considerarla seriamente porque tiene ventajas. Con esta moción de censura, que es evidente que es difícil, ¿no?, que prospere, aunque nada es imposible, sobre todo lo que podemos conseguir es que a Sánchez no le salga el plan tal y como lo tiene previsto, porque una moción de censura puede alargar los plazos, sin duda alguna le da mucha más repercusión y desde luego afecta a lo que a Sánchez más le importa, que son los votos, ¿no? El Partido Popular no ve con buenos ojos esta iniciativa, por lo tanto no la va a apoyar, aunque todavía no hay ningún pronunciamiento explícito que nos permita apoyar esta conjetura. En una declaración off the record sí que te dicen los dirigentes del Partido Popular que no está en su ánimo presentar esa moción de censura. Algo que esta mañana le ha dicho el señor Abascal, don Santiago, a Federico Jiménez Los Santos, que considera un nuevo error del Partido Popular. Se vuelve a equivocar hablando precipitadamente y rechazando de plano acciones conjuntas contra el gobierno. Es el PP el que se equivoca y claro, el señor Feijóo sale estos días y nos dice que cuando él gobierne va a recuperar el delito de sedición. ¿Con quién? ¿Con el PNV? El señor Feijóo no quiere oír hablar, al parecer, de la moción de censura y lo fía todo, es la segunda vez consecutiva, el segundo día consecutiva que se lo escucho decir, a lo que tenga que pasar cuando haya elecciones. Es decir, esto solo lo arreglan las urnas. Ocurra lo que ocurra, España no se va a rendir ante determinadas decisiones, porque lo importante en la democracia no es solo el gobierno que tengamos en un momento y sus delirantes decisiones. Lo importante en la democracia es la posibilidad de cambiar el gobierno. Bueno, más cosas, para que no sea todo sedición, malversación y cosas de estas tan desagradables. Hoy hemos conocido una noticia que depende de cómo la queramos mirar es mejor, o por lo menos menos mala, y francamente mala, que son los datos que ha facilitado el INE a propósito de la inflación. La inflación, considerada en su conjunto en España, se ha moderado un poco, y eso es menos malo, sigue estando muy alta, por encima del 7, pero lo cierto es que se modera. El problema es que, aunque se modera, sobre todo porque se moderan los precios de los carburantes, el precio de la cesta de la compra de los alimentos se dispara y está por encima del 15. ¿Cuál creen que ha sido la parte que ha elegido Calviño para hacer una valoración? ¿La menos mala o la absoluta y descaradamente mala? Naturalmente, la primera.
La bajada de España contrasta con la tendencia alcista en el resto de Europa. Así, España se ha situado en octubre como el segundo país con la inflación más baja de la zona euro. Esperamos que la inflación se mantenga en España en el entorno de este nivel hasta final de año y que retomemos la senda a la baja en 2023. ¿Y qué hacemos con los precios de los alimentos? Recuerden ustedes que este asunto estuvo en el candelero de una manera bastante insistente hace poco más de un mes, cuando Podemos planteó una iniciativa que fue inmediatamente rechazada por el Gobierno, que es, oiga usted, topemos el precio de la cesta de los alimentos básicos. Y luego había otra propuesta distinta del Partido Popular diciendo rebajemos el IVA de los alimentos que conforman la cesta básica de cualquier ciudadano. Y a ninguna de las dos iniciativas quería prestarles oído al Gobierno, y en ello sigue. Desde luego, hoy Echenique, el portavoz del PP, ha insistido en que hay que ponerle coto al precio de los alimentos básicos del supermercado. Parece evidente que hay que estudiar los márgenes de beneficio del sector de la distribución, es decir, de los grandes supermercados. Pero el partido gobernante, es decir, el PSOE, no parece que esté por la labor, ni por la labor de atender esa sugerencia, ni tampoco la que proponía y sigue proponiendo, por cierto, el Partido Popular, de bajar el IVA de los alimentos básicos. Según Calviño, que ya ha estado presente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esa no es la solución razonable porque los impuestos de esos alimentos ya están suficientemente bajos. Se trata de un ámbito en el que ya tenemos unos tipos impositivos especialmente reducidos y al final lo más importante para enfrentarse a esta situación es apoyar las rentas de las familias, seguir con una política de refuerzo de las rentas y apoyar especialmente a los más vulnerables, que son los que se pueden ver más afectados también por el alza de los precios de los alimentos. Bueno, pues estas son algunas de las noticias más destacadas del día. Ahora lo que toca en este 15 de noviembre de 2022 es completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Los líderes del G20 reunidos en Bali están más cerca de cerrar un borrador de declaración conjunta con el objetivo de condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En este sentido, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido uno de los líderes que ha pedido este martes a su homólogo chino Xi Jinping que utilice su influencia sobre el mandatario ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. Todo ello mientras Rusia ha vuelto este martes a bombardear Kiev y otras ciudades ucranianas con misiles de crucero. Ucrania ha activado la alerta antiaérea en todo el país. Y más cosas, de vuelta a nuestro país, Madrid y el sindicato AMITS, tras una reunión de 2 horas, no han alcanzado un acuerdo para desconvocar la huelga sanitaria. Después de 9 días de huelga por parte de los sanitarios de urgencias extrahospitalaria de Madrid, las posturas siguen muy distanciadas, aunque según Ángela Hernández, que es secretaria general de AMITS, se ha fijado una nueva reunión en los próximos días y destacan que hay buena disposición para llegar a un acuerdo. En lo positivo, hemos percibido un cambio completo de la actitud de la Dirección General de Recursos Humanos. Nos han planteado negociar sobre las bases de un modelo en el que, hablando de atención continuada y no de urgencias extrahospitalarias, este punto es importante, hablando de atención continuada, se diferenciase de cara a la población perfectamente los centros que tendrían atención continuada de médico, con médico, enfermera y celador, y los puntos que tendrían continuación de cuidados de enfermería con enfermería y con celador. Estamos emplazados como comité de huelga a presentar una contrapropuesta a lo que nos han dado, que de momento nos parece bastante insuficiente, en una próxima reunión. Y mientras continúan las críticas por parte de la oposición madrileña y del Gobierno central a la gestión sanitaria y al plan de urgencias extrahospitalarias. Desde el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid defienden su actuación. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, ha insistido hoy en la motivación política de la manifestación en defensa de la sanidad pública en Madrid el pasado domingo y ha destacado la inversión en sanidad que ha hecho su Gobierno. Porque el presupuesto de sanidad en la Comunidad de Madrid para el año que viene va a aumentar en 1.000 millones de euros. Va a llegar prácticamente a 10.000 millones de euros, 9.980. Segundo, porque de todos los presupuestos presentados por todas las comunidades autónomas hasta el momento, la que más sube en sanidad, ¿saben cuál es? Madrid, que sube un 11,4% del presupuesto de sanidad. Valencia, que es la comunidad más importante gobernada por el Partido Socialista y por Podemos, sube exactamente la mitad.
Además, la Sketti también ha confirmado que Madrid no prorrogará la bonificación del 50% a los abonos de transportes que concluye el 31 de diciembre y ha confirmado que ya ha recibido la transferencia del Ejecutivo Central de más de 100 millones de euros que ha sufragado el coste de esta reducción desde el pasado septiembre. Y la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha confirmado este martes que su grupo ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que arroje luz sobre lo sucedido el pasado 24 de junio en la valla con Melilla, donde al menos murieron 23 inmigrantes. Hablamos de un asunto de máxima gravedad. Hablamos de una crisis humanitaria en nuestra frontera, que es la frontera de Europa. Hablamos de personas que perdieron la vida y, por tanto, que deben tener una respuesta, que es que se conozca qué es lo que ocurrió. Gamarra ha informado de esta petición solo un día después de que su grupo registrara la solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iniciativa a la que ya se han sumado otros grupos como Esquerra Republicana o Bildu. Y terminamos contándoles que la presidenta del grupo Eulen, María José Álvarez, fue atacada este lunes por 2 hombres armados cuando viajaba en un coche junto a su escolta, suceso del que ésta salió ilesa. María Chamorro. Una banda organizada de al menos 4 personas ha asaltado la madrugada de este lunes a la presidenta de la empresa de seguridad y servicios Eulen cuando regresaba a su casa en coche en la exclusiva zona de la Florida. Las primeras investigaciones apuntan a que sufrió la técnica del bocadillo, de forma que los asaltantes le cerraron el paso con 2 vehículos, uno por delante y otro por detrás. Del primero se bajaron 2 hombres armados con pistolas, encapuchados y de oscuro, y le apuntaron para intimidar. El escolta disparó rápidamente en al menos 2 ocasiones al aire y consiguió que los presuntos sicarios huyeran. La Policía Nacional investiga si pretendían matar o secuestrar a la empresaria. El ataque se produce tras el duro enfrentamiento con sus hermanos por el control de la empresa de servicios y seguridad.